¿Cuáles son los 6 efectos microeconómicos que de forma espontánea e ineludible se ponen en proceso en el mercado y dan al traste con esta euforia o etapa de expansión artificial del crédito iniciada por la banca con reserva fraccionaria? Primer efecto, subida en el precio de los factores de producción. Ustedes acordarán que en el caso del ahorro he hecho antes una salvedad, he dicho que cuando aumentaba el ahorro los beneficios de las empresas más alejadas del consumo eran relativamente más altos y que interesaba invertir ahí y que esas empresas demandaban mano de obra. He preguntado, ¿subirá el precio de la mano de obra? Y la respuesta era que no, porque quedaba liberado de las etapas del consumo. Como ahora no queda liberado de las etapas del consumo, porque la gente sigue consumiendo al mismo ritmo que antes, solo es posible atraer factores de producción hacia las etapas más alejadas del consumo si se paga más por los factores de producción, por la mano de obra y los recursos de la naturaleza. Entonces, el primer efecto que se nota en el mercado es que empieza a crecer y a crecer y a crecer los salarios y el precio de los otros factores originarios de producción, los recursos naturales, materias primas, y se pone por las nubes. ¿Qué pasó justo antes de la crisis financiera con el precio de las materias primas? ¿Qué pasó con el precio del cobre hace un año y medio? ¿O del petróleo? ¿A cómo se puso? Por las nubes. Primer efecto. No se liberan recursos y hay mucha más demanda monetaria de ellos. Ya a este precio tan alto de los factores de producción es un primer aviso a los empresarios, porque ellos hicieron sus estudios, sus proyectos empresariales pensando un coste, que ahora resulta que es mucho más alto del que pensaban. Sin embargo, está en la euforia y la borrachera de la burbuja, que este primer toque de atención no es suficiente para paralizar los procesos iniciados. Y entonces, temporalmente, en el proceso, se produce un segundo efecto, y es que posteriormente se produce un importante aumento en el precio de los bienes de consumo. ¿Por qué? Porque el dinero de nueva creación en forma de créditos se inyecta en el sistema, se presta a los empresarios y los empresarios demandan mano de obra, compran equipos, etcétera. En una segunda, tercera, cuarta etapa llega al bolsillo de los consumidores. Y los consumidores, como siguen consumiendo al mismo ritmo que antes y ahora tienen mucho más disponibilidades monetarias, ¿qué pasa con el precio de los bienes y servicios de consumo? Como el consumo no se reduce y tenemos mucho más dinero, el precio de los bienes y servicios de consumo tiende a subir. ¿Qué es lo que experimentamos hace justo un año y medio, 2 años con el IPC? Que empezó a dispararse, a subir el precio de los bienes de consumo en Europa, España, Estados Unidos, etcétera. Primero, porque hay un aumento en la renta monetaria de los factores originarios de producción. Segundo, además, porque cuando los empresarios demandan factores de producción para proyectos que van a madurar en un futuro más lejano, se produce una ralentización en la llegada inmediata de bienes de consumo. ¿Qué pasaba en la etapa de la euforia? No había posibilidad de conseguir ni siquiera una mesa en un restaurante. Había que reservar, había tortas para entrar en una discoteca, para todos los bienes de consumo. Se había ralentizado la llegada de ellos porque muchos factores se habían llevado a etapas más alejadas y además había mucha demanda monetaria. Era la época de la euforia, los precios desbocados, etcétera. Además, la subida de los precios de los bienes de consumo produce un efecto de aparente bonanza empresarial. Parece que cualquier cosa puede venderse al precio que sea. Hay un crecimiento artificial de los beneficios. Y esto hace, joder, pues qué millonario soy, que mucha gente aumente todavía más el consumo. Pues me voy a un crucero en el Caribe o a Cancún, etcétera. Consumo a su vez de capital en la etapa de la euforia. Pero hay un tercer efecto. Cuando llega el dinero al bolsillo de los consumidores y estos siguen consumiendo al mismo ritmo que antes, el precio de los bienes y servicios de consumo sube como la espuma. ¿Qué pasa con los beneficios empresariales del Corte Inglés y de las etapas próximas al consumo? Que suben como la espuma. ¿Y eso qué señales está indicando los empresarios? Que donde se gana el dinero es próximo al consumo, no en las etapas alejadas de él, donde precisamente hace pocos meses te has empeñado
con préstamos que te ha dado la banca a bajos tipos de interés y has iniciado procesos de inversión. Me cachis en la mar, que me he metido en un préstamo de 4 millones o de 40 o de 400 millones de euros para este proyecto de inversión en casas y resulta que ahora donde se gana dinero es en el consumo, en el Corte Inglés, y las casas no las quiere nadie. ¡Qué error! Pero es que además, cuarto efecto, el efecto Ricardo, pero al revés. Como el precio de los bienes de consumo crece como la espuma, porque nadie ha decidido ahorrar y todo el mundo tiene más dinero que ha recibido en tercera o cuarta etapa de los préstamos de nueva creación, como los precios de bienes y servicios de consumo crecen como la espuma, a igualdad de salarios, los salarios reales bajan, y si los salarios reales bajan, ¿qué hacen los empresarios? Dejan de demandar el tractor, el ordenador, el alto horno, que es justo a donde habían llevado los nuevos préstamos, para contratar más manos de obra. Necesitamos más shifts, en inglés, en español se dice turnos, forzar la máquina con más turnos, inmigrantes que vengan del norte de África, de Hispanoamérica, de donde sea, más mano de obra y no equipo capital. Y esto ya es casi el acabose para los empresarios que han emprendido los proyectos de inversión en las etapas más alejadas del consumo. Pero es que hay un quinto efecto que da la puntilla a todo. Una vez que ya se ha inyectado el nuevo dinero en forma de préstamos, los tipos de interés vuelven a su ser anterior, es decir, vuelven a subir, incluso a un nivel más alto que antes, porque ya saben que el tipo de interés bruto de mercado tenía tres componentes: la tasa natural de preferencia temporal, la prima de riesgo y la prima por inflación o deflación esperada. Si los precios tienden a subir, el tipo de interés añade más prima por inflación esperada, es decir, por pérdida del poder adquisitivo de la unidad monetaria. Y si los tipos de interés suben, queridos alumnos, ¿qué pasa con el valor hoy de todos los bienes de capital a los que dedicaron los préstamos los empresarios con tanta ilusión? ¿Qué pasa y se reduce a la mitad? ¿Qué pasa con el precio de todos los pisos que se han construido por error? Que ahora están cayendo. Una vez que se han colocado los nuevos préstamos, el tipo de interés que se redujo al 4% ahora vuelve al 11, al 12 o al 13%. Muchos empresarios desesperados no querrán asumir la realidad dura de que han cometido un error gravísimo y se empeñarán en terminar sus pisos y en culminar sus proyectos de inversión. Y habrá una especie como de lucha por conseguir préstamos de los bancos, lo que hará que todavía los tipos de interés sean más altos.